Hola, mi nombre es Daniel Zárate y en este video podcast vengo justamente a contarte todo lo que vamos a poder nosotros lograr en nuestro laboratorio dental gracias al kit de caracterización Veracril Wobdicril de la casa comercial New Aesthetic. Ven y acompáñame a vivir esta experiencia de conocimiento. En nuestro día a día profesional, desde la parte de laboratorio, tenemos que ser claros en que el mercado dental ha cambiado muchísimo. Hoy la odontología moderna nos viene trayendo situaciones complejas con rehabilitaciones, casos clínicos que cada vez más se deben acercar a la naturalidad. Hace muchos años atrás, nosotros desde la parte de prostodoncia no teníamos un método o una técnica o un producto que nos facilitara la vida en el día a día del laboratorio. Básicamente en lograr esas prostodoncias de una manera mucho más estética, mucho más natural y que supliera la necesidad que en ese momento, tanto desde la parte del odontólogo como especialmente el paciente, tendría en su día a día. Hoy, con estas alternativas y especialmente con la alternativa que hoy tenemos nosotros en nuestro laboratorio gracias al kit de caracterización Veracril Wobdicril, nosotros vamos a poder generar eso que años atrás no podíamos lograr. Esa estética, esa naturalidad, ese acercamiento a lograr obtener prótesis dentales cada vez más cercanas a la naturaleza. Muchas veces el paciente está esperando tener una prostodoncia, una prótesis dental, basándose en lo que tenía en su juventud. Qué bonito es, gracias a este tipo de producto, al kit de caracterización, nosotros poder lograr generar una expectativa diferente en cada uno de esos pacientes y en cada una de nuestras rehabilitaciones. Bueno, en este momento quiero invitarte a que compartamos este espacio juntos, donde vamos a conocer realmente qué es y en qué está compuesto nuestro kit de caracterización. Nuestro kit de caracterización Veracril Wobdicril está compuesto de 8 colores en tonalidades rosados claros, medios e intensos, en donde vamos a tener una presentación de 40 gramos en cada uno con tapa dosificadora. Lo más importante en este proceso es, y te recomiendo, que vamos a ir ubicando los colores en su, llamémoslo franja, llamémoslo así, de tonalidad. Vamos a ubicar en una parte, en un extremo, los claros, luego los medios y por último los intensos. Entre cada uno de ellos, lo más importante que vamos a tener acá presente es que todos los envases tienen una característica muy importante y es que tienen una tapa dosificadora, como lo estamos viendo en este momento. Cada uno de estos envases, de estos kits de caracterización, es indispensable irlo ubicando en diferentes, llamémoslo así, tonalidades. Por ejemplo, en este momento estamos viendo un tono que es el tono beige, que es uno de los tonos más importantes para poder manejar la caracterización correctamente. Tenemos en este momento un liso B, tenemos un liso rosa plano, que vámoslo así, son las tonalidades más claras, un liso B. Tenemos en este momento un liso C y un liso original, en el cual se generarán pues como la franja de nuestras tonalidades, llamémoslo así, rosados medios. Luego tendríamos los rosados intensos, que tendríamos 3 colores para todo lo que es la parte del fondo de surco, en donde tenemos el color rosado liso BR5, el rojo B51 y tendríamos el color mejar. Es importante resaltar que donde estamos en este momento de ubicar los colores por grupos es para poder tener claridad en dónde vamos a utilizar cada uno. Los rosados claros serían en todo lo que es la parte de encía libre, los de tonalidad media, o sea, rosados medios serían en todo lo que es la parte de la encía adherida, que son los sonrosos medio, y por último tenemos los del grupo de rosados más saturados, que son los rosados más oscuros, en donde utilizaremos toda esta zona en la parte del fondo de surco o fondo de saco. Según la necesidad de nuestro paciente, según la necesidad de la melanina que tenga en ese momento nuestra parte gingival, tendríamos también en nuestro fondo de surco nuestras fibras. Las fibras vienen en el kit de caracterización que van a estar básicamente mezcladas con las zonas de los colores más intensos y donde cada una de las fibras pues vendrá en diferentes tonalidades
para ahí sí empezar a mirar nuestra caracterización. Hace un momento te mencionaba lo importante que era la parte del encerado, ¿cierto? El encerado, pues básicamente cuando nosotros tenemos ya nuestra mufla y ya tenemos nuestro lavado de cera, en la mufla y en nuestro encerado vamos a tener un mapa. Ese mapa es lo que realmente nos va a dar la guía para ir ubicando en cada uno de esas zonas los diferentes colores. Tenemos acá, como estamos viendo, la parte de la encía libre, que es donde irá todo lo que es la parte de rosados claros. Pero las fibras irán en todo lo que es la parte del fondo de surco o el fondo de saco de la rehabilitación, donde están todos los tejidos móviles, para generar una mayor vascularización o generar un aspecto mucho más claro con respecto a ese punto de generar unas zonas donde se vea mucho más intenso el color rojo o el azul o el azulado, que es lo que realmente, o el lila, que es lo que realmente queremos buscar. Como ustedes están viendo en este momento, el envase viene con una tapa dosificadora. Esa tapa dosificadora en este momento tiene dos compartimentos. Vamos a trabajar o vamos a cortar la parte más pequeña de esa tapa dosificadora, como lo estamos viendo en este momento. Gracias a esa tapa dosificadora, nosotros lo que vamos a poder lograr es generar un espacio ideal para la correcta dosificación del polímero en las diferentes zonas que vamos a trabajar para la caracterización. Para ello vamos a utilizar un micromotor con una fresa, puede ser una 700, 701. Vamos a tomar esa primera parte, ese pequeño punto que vemos ahí de la tapa, y vamos a hacer un corte, de la tapa en ese primer paso, como lo vamos a ver a continuación, para nosotros poder generar una facilidad más de trabajo. En este momento lo que realmente necesitamos tener es un espacio correcto, un espacio ideal para trabajar con la técnica salpimienta. Para poder hacer la preparación del envase de la tapa, ¿qué vamos a hacer? Cortamos con la fresa esa pequeña primera parte que les mencionaba de la tapa, la dejamos completamente plana y vamos en ese momento a perforar la tapa de la siguiente manera, una forma suave, una forma en donde realmente la tapa no se nos vaya a deformar, no se nos vaya a dañar la tapa. Ajustamos bien el diámetro de ese espacio con la fresa y la idea es poder generar un espacio completamente adecuado que me brinda la posibilidad de hacer un correcto dosificado, como lo mencionaba. Es importante para el proceso de caracterización, cuando vamos a trabajar en este momento la parte de la dosificación del monómero, es muy importante para nuestro monómero Veracril u Opticril termopolimerizable, que eso es algo que es muy importante también resaltarle al kit de caracterización, que es un kit termopolimerizable. Vamos a preparar nosotros en el laboratorio un tipo de dosificador. Va a ser un envase, como lo estamos viendo, un envase que simplemente vamos a acondicionar de tal forma que podamos acoplarle o adaptarle una aguja tipo de anestésico que tenga un espesor o un diámetro, llamémoslo así, cómodo para poder, como lo estamos viendo, ir agregando poco a poco el monómero sin generar un exceso del mismo, y que podamos estar tapándola para evitar el tema de evaporación del polímero. Bueno, como ya tenemos en este momento todos nuestros, llamémoslo así, utensilios para poder caracterizar, vamos a mirar en este momento lo más importante, y es analizar correctamente lo que vamos a caracterizar, en qué zonas vamos a caracterizar y cómo lo vamos a hacer. La parte más importante, y este es el primer tip de la parte pues que te puedo dar, es identificar que en nuestro encerado toda esa parte anatómica que nosotros hicimos va a estar correctamente, llamémoslo visual, esa es la palabra, en donde normalmente queremos que nuestro polímero vaya justo en esa zona, que no se nos vaya a ir hacia otras zonas, para evitar pues el tema pues de unos colores donde no los necesitamos, ¿cierto? Recordemos que tenemos para caracterizar toda la parte vestibular y todo lo que es la parte palatina
de mi prótesis o de mi rehabilitación. Vamos entonces en este momento a ir mirando que en la parte posterior, en la zona más posterior de la prótesis, también vamos a tener la opción y la posibilidad de caracterizar según la necesidad que tengamos de las características del paciente. Para ello, entonces, ¿qué vamos a tener presente? Mirar las zonas donde van a ir los festones, las zonas donde va a ir la parte interdental, las zonas donde va a ir la encía libre, la encía adherida y el fondo de surco con las características de cada uno de los colores que teníamos. Bueno, para comenzar tenemos que ser claros que el primer color que vamos a utilizar en nuestra encía libre es el color rosado liso plano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir ubicando solamente ese color donde estamos viendo en este momento, o sea, lo que sabemos que es nuestra encía libre, ¿ok? Vamos a ir agregando poco a poco una cierta cantidad de polímero por técnica sal-pimienta o técnica de agregado, como normalmente a veces se le conoce, y vamos a ir dosificando poco a poco en mi material. Realmente la idea en este momento es solo y exclusivamente, como lo vamos a ver a continuación, empezar poco a poco en esa zona. En esa zona es importante tener claridad en algo. Cuando vamos a empezar a agregar nuestro polímero, va a empezar a entrar polímero en la parte interdental de los dientes. La parte interdental no es completamente de un color claro. Ese triángulo interdental va de un color más intenso, un poco más intenso, llamémoslo un rosado medio, ¿ok? En este momento, cuando ya agregamos una pequeña cantidad de nuestro polímero, vamos a ir hidratando poco a poco con el monómero de forma gradual, no puede ser de una forma excesiva, y vamos hidratando poco a poco hasta que veamos que homogéneamente nuestro polímero está completamente humectado. Y así sucesivamente vamos a ir con cada una de las zonas que vamos a ir agregando en este tipo, por ejemplo, de rehabilitación. Para el caso del dosificador de monómero, nosotros no podemos agregar mucha cantidad de monómero porque si no el monómero, ¿qué va a hacer? Me va a mover de una forma excesiva el polímero y eso es lo que yo no necesito en este momento, ¿cierto? ¿Qué vamos entonces a ir viendo poco a poco y van a ser varios tips para esto? Cuando vamos agregando en una sola o en una de las arcadas o en una de la mi arcada, es ir colocando polímero e ir hidratando poco a poco, como lo estamos viendo en este video. Solo, como les decía, solo en la zona de encía libre. Recordemos, la encía libre es la encía o la porción de la encía que no está adherida al hueso. Es la encía que normalmente cuando ingresamos el hilo dental vemos que se desprende o se levanta una pequeña parte o porción de la encía. Esta es nuestra encía libre. Esa encía libre es de una textura completamente lisa y es de un color claro, que eso es lo que en este momento estamos haciendo para empezar pues con nuestra primera parte de la caracterización. Cuando ya hemos agregado en toda la parte de encía libre de la prótesis, es normal que tengas que agregar en otras cantidades en otras zonas. Quiere decir que vas a hacer una rectificación de ese primer agregado que estás haciendo realmente y donde lo que vamos a hacer es complementar lo que de pronto vemos que hace falta de esa encía libre con el color rosado liso plano. Para nosotros poder resaltar un poco más esa parte gingival, esa parte del festón o esa raíz, vamos a utilizar el color beige, pero encima de ese color liso rosa plano que hicimos para la encía adherida. Como lo estamos viendo en este momento, ya estamos empezando a construir una pequeña parte de encía adherida. Nuestra encía adherida, que es la zona media de la prótesis, es la que va a empezar a hacer transición con el color beige y que normalmente, como lo estamos viendo en este momento, se está empezando a colocar el beige sobre el arco gingival, o digámoslo así, que va a empezar a darme forma sobre la parte del festón de la rehabilitación o en este caso de la prótesis. Miren que el color beige
hay que saberlo manejar realmente. Es un color complejo de manejar y es un color que, como ustedes lo ven, se aplica en pequeñas cantidades y en el punto exacto, porque realmente, como les decía, es un color que la tonalidad es tipo color diente y pues realmente puede saltar a relucir mucho ese tipo de amarillamiento que no va a ser estético en el momento en que ya se haya polimerizado pues toda la prótesis. Entonces, por eso cabe resaltar normalmente hacerlo de una manera suave. Luego vamos entonces a ir agregando nuevamente un poco de ese liso rosa plano encima de ese beige para contrastar un poco ese color de amarillamiento y tenerlo por dentro de esa encía libre, que eso es lo que estamos viendo en este momento. Hidratamos y ahí sí ya quedamos listos con nuestra franja de, llamémoslo así, encía libre. Ya vamos a pasar al grupo o a la parte de la zona interdental. Mi recomendación es tener una espátula triangular, de forma triangular, y nos vamos a ir a cada una de las zonas interdentales de cada uno de los dientes. Vamos a entrar o vamos a, llamémoslo así, moldear de tal forma que en esa zona interdental podamos agregar un color, solo en esa zona interdental, un color de un rosado, llamémoslo así, intensidad media, entre una intensidad media y una intensidad un poco más saturada. Entonces la idea, o en este momento el consejo es tomar cada una de esas zonas e ir haciendo una pequeña forma triangular en cada uno de los dientes, como lo estamos viendo en este momento, que se va a empezar a hacer. Para nuestra papila interdental vamos a tomar el color liso BR5, que es uno de los colores más saturados. Vamos entonces a empezar a hacer esa pequeña forma triangular que les decía en cada uno de los dientes, en la parte interdental. Ahí lo estamos viendo. Cómo se debe hacer correctamente esa pequeña forma triangular en cada uno, verificar que la forma sí nos esté quedando correctamente. Si debemos retirar un poco de material, lo podemos retirar, no hay ningún problema. Lo que sí debemos dejar claro es que logres ver ya sea tu silicona o el yeso, y solo en esa zona vas a ir agregando poco a poco una cierta cantidad. Es normal y es natural que ocurra que haces la forma y parece como si no lo hubieras hecho. Tienes que volver a rectificar que sí estás dejando el espacio adecuado para poder que entre correctamente, como se está observando en este momento, cada uno de los, llamémoslo así, colores, o en este caso el color liso BR5 que queremos. Y ahí se logra observar una tonalidad diferente, un cambio de color, un cambio de donde se empieza a notar un poco más esa parte de la colorimetría con respecto a lo que queremos lograr en la encía. Es vital, como lo estamos viendo en este momento, que estemos completamente seguros que ese color va a estar solo en esa zona triangular, ¿ok? Como lo estamos viendo ya en la zona posterior en este momento. La zona posterior tiene algo muy característico, y es que cuando se está haciendo esa perforación es un poco más saturada que en la zona anterior. En la zona anterior, por tener toda la franja estética, pues debemos hacerlo un poco más sutil. En cambio, en posterior nos podemos ir tomando mayor espacio, y no importa si de pronto ese color rosa o ese color liso BR5 que estamos colocando nos agrega o se nos va un poco más hacia la parte de la encía o hacia la parte pues gingival. Las troneras ahí desde la parte gingival son más marcadas en posteriores. Acá podemos observar ya completamente nuestra parte de la papila interdental completamente caracterizada. Ya en este momento, ¿qué sigue? Corroborar esos pequeños espacios donde de pronto nos hace falta un poquito. Y en este momento ya vamos a empezar a caracterizar nuestro frenillo vestibular. Nuestro frenillo vestibular podemos arrancar con un poco de ese liso, o en este caso el BR5, empezar a darnos cuenta que ya la prótesis empieza a generar un cambio, llamémoslo así,
de tonalidades, empieza a ver ya se empieza a ver nuestra encía libre y se empieza a ver ya la papila pues interdental. Ya con esto quiere decir que podemos pasar a nuestra segunda zona de encía, que es la encía adherida, y luego pasaremos a la última zona de encía, que es la encía llamémoslo así, del fondo de surco o la parte de fondo de saco. Para nuestra encía adherida, nosotros vamos a tener tres opciones de color: liso B, liso C y el color original. Básicamente la idea y el tip que les quiero entregar en este momento es hacerlo de una forma aleatoria. ¿Qué quiere decir forma aleatoria? Vamos a empezar a agregar polímero sobre esa zona media de la prótesis, evitando ese efecto bandera, evitando generar una transición de colores en forma de línea, y lo ideal, como lo estamos viendo, es de una forma, como les mencionaba hace un momento, aleatoria. Hidratamos esa zona con monómero y luego pues vamos al lado contrario. De la misma forma que les decía, vamos a comenzar y a concentrarnos solo en esa encía adherida y lo vamos a hacer aleatoriamente. No va a quedar un lado igual al otro, no va a ser similar. La idea de la naturalidad básicamente es este tema. Recordemos que aquí en este momento yo estoy trabajando con el color liso B. Luego de ese liso B voy a pasar al color liso C. El liso C es un color entre un rosado como más rojizo, un poco más intenso. El B es más amarillo, un poco más azulado, llamémoslo así. Y con este liso C vamos a pasar y hacer el mismo ejercicio que hicimos con el B, inclusive queda por encima, como lo vemos, por encima de ese color liso B, pero que cuando estamos juntando los dos colores me va a generar una transición muy positiva, una transición muy natural, y pues esa es la idea. Recordemos que esta parte, que lo que estamos haciendo solo es en la encía adherida, no lo vamos a hacer hacia el fondo de surco, porque en el fondo de surco vienen otros colores. Ahí estamos hidratando y le vamos dando espacio a otros colores que en este momento pues hacen parte de ese proceso de caracterización. Ya ahí tenemos llamémoslo un 30% de una prótesis caracterizada. Vamos entonces a pasar a un color que es un color muy importante, que es el color, en este caso el color original. Este color original lo que me va a generar a mí vuelve una tonalidad más amarilla, un poco de tonalidad un poco más natural, me va a dar una transición de color muy importante, y que acá pues realmente lo importante es ese proceso correcto de ir llevando los colores de forma transitoria y no para evitar ese efecto bandera. Ese color original que les estoy mencionando, ese color es bastante importante para generar una transición entre la encía adherida y ese fondo de surco. Esa encía adherida, gracias a esa forma que tiene, que es en la zona donde va a estar la mayor texturización, donde vamos a tener esa zona de cáscara de naranja, punteado naranja, que se le conoce en varias partes, nosotros podemos en ese momento, desde este punto, empezar a generar una transición. En este momento se está aplicando una pequeña cantidad de ese original, ya mezclándolo también en la base donde se había puesto un poco también de encía adherida. En este caso, la mezcla entre encía adherida y la unión con la encía libre. Ya en este momento nosotros tenemos mucha parte de nuestra encía adherida lista, completa, y nos tenemos que concentrar en la transición que va a pasar entre esa encía adherida y el fondo de surco, que es la parte más difícil. Realmente acá es donde normalmente desde la parte de laboratorio se cometen más errores, porque nos queda una franja roja en ese fondo de surco, y que es donde realmente el producto no va a quedar natural. Nuestro kit de caracterización, Veracril u Opticril,
viene con unas fibras que son azules o rojas, y que de ahí para adelante nosotros vamos a poder tener la correcta selección o la selección ideal según las características de mi paciente, en mirar si utilizo una mezcla de fibra azul-roja o simplemente roja si es un tipo de persona con una tez, por ejemplo, clara. Mi recomendación es, cuando se tome la fibra del recipiente, vamos a retirarla y vamos a empezar a separar la fibra, como lo estamos viendo en este momento. Lo que busca la fibra es generar o dar la similitud de vasos sanguíneos en esa zona del fondo de surco. Vamos entonces a tomar una, no sé, puede ser una pinza algodonera, y vamos a tomar una espátula, y la idea es empezar a separar poco a poco cada una de esas fibras. Si nosotros colocamos la fibra en la parte del fondo de surco, como lo acabamos de ver a continuación, en esta forma, vamos a tener una prótesis completamente perdida. ¿Por qué? Porque no va a ser natural, va a ser una fibra que me va a quedar como en una zona, como en una mancha, me va a quedar una zona roja, como si la hubiéramos pintado, y esa no es la idea. Entonces, como les decía, la clave o el tip acá es empezar a separar esas fibras poco a poco e ir separándolas de tal manera que yo logre generar una gran cantidad de fibra, pero de una forma natural. Bueno, en este momento también estamos haciendo una pequeña mezcla entre esas fibras azules y rojas. No estoy utilizando mucho las azules, realmente las azules las utilizo más para personas de tez oscura. Y en este momento pues vamos a tomar una pinza y vamos a tratar de ubicar, o la idea es ubicar cada una de esas fibras en esa zona lo más esparcida posible. Esa es la clave, que no me vayan a quedar completamente juntas para no generar el efecto que les estaba mencionando hace un momento. Agregamos una pequeña cantidad de monómero para que la fibra se nos adhiera ya sea al yeso o a la silicona, y vamos y continuamos poco a poco con este proceso de ir ubicando solo y en esta zona del fondo de surco todo lo que es la parte de las fibras. La técnica de caracterización de prótesis, como ustedes lo están viendo acá, se hizo un emuflado con una silicona de laboratorio. Para el uso del producto no es necesario trabajarlo con silicona, perfectamente lo podemos hacer con yeso sin ningún problema, sin ningún inconveniente, como normalmente se haga en el laboratorio. Sí se recomienda mucho en el momento en que se haga con yeso, que esa primera parte del emuflado, no el emuflado completo, sino la primera parte del emuflado donde va a estar el copiado de la cera, ¿cierto?, sea con un yeso tipo 4, en este caso un yeso tipo Belmix, que me genere a mí un copiado mucho más fiel de todo lo que es la estructura. Y ahí estamos viendo cómo se empieza ya a notar en esta zona del fondo de surco todo lo que estamos en este momento logrando. Una de las formas de trabajar que tengo yo en este momento es que yo visualizo realmente qué es lo que el paciente más se puede, llamémoslo así, acomodar, o qué es lo más adecuado clínicamente hablando para el paciente. Por eso necesitamos nosotros desde el laboratorio, para poder hacer este trabajo, tener la mayor cantidad de fotos posible del paciente. Hay que solicitárselas al odontólogo, hay que estar en mucha comunicación con el odontólogo, porque esto solamente lo vamos a lograr de una forma asertiva, como les digo, vuelvo y reitero, siempre y cuando tengamos mucho apoyo de esa imagen, de esa foto, de esa característica que tiene en este momento el paciente. Vamos a hacer la misma o el mismo ejercicio que hicimos ahora, separar fibras para irnos hacia el lado contrario de la arcada. Es importante también resaltar que en esta zona que viene, que es la parte del fondo de surco, necesitamos hacer una transición. No podemos llegar en ese punto y agregar de una vez los colores oscuros, porque si no vamos a generar un efecto bandera, y eso es lo que no queremos generar
en nuestras prótesis caracterizadas. Es por ello que en este momento les digo que lo más importante no solamente era este proceso, es el proceso del encerado. Las zonas de caracterización, o sea, en este caso la encía libre, encía adherida, fondo de surco, tienen unas formas desde la parte del encerado. Y desde el encerado, como les decía, está el éxito. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en el encerado para poder generar esta zona y que en esa zona, con respecto a la zona de encía adherida, me genere una transición? En el encerado debemos generar unas depresiones, ¿cierto?, en esa encía, llamémoslo así, adherida, y que de una u otra forma vamos a estar contemplando la posibilidad clínica de generar un aspecto mucho más natural en nuestro encerado y mucho más general en la parte de caracterización. Acá, por ejemplo, ya estamos colocando la segunda parte de nuestra fibra roja. Les decía, el éxito de la caracterización es que la caracterización no se haga homogénea. Eso tiene que ser de una forma en donde lo que más buscamos es asimetrías en este punto. No podemos generar la misma cantidad de fibras en un lado que en el otro, porque si no quedaríamos en una prótesis que literalmente se va a ver algo que no es natural, ¿ok? Asimismo, las fibras azules se recomiendan, o yo por ejemplo en este caso la utilizo mucho, es en la zona posterior de caninos hacia la parte pues de premolares y molares. Las zonas azules o fibras azules en anteriores, cuando la persona es de una tez, llamémoslo, oscura, se recomienda mucho. Vamos a generar entonces esa transición. La transición la vamos a comenzar con un lila, que en este caso va a ser el color Meharry para este tipo de prótesis, ¿cierto? Vamos entonces a generar de una forma aleatoria esa transición entre el color BR5 y el color lila, que es para mí la mejor transición que puede en este momento tener, y ahí lo estamos empezando ya a ver. En esas zonas empezamos a ver zonas según, llamémoslo así, la escultura, según la parte pues del paciente, la melanina también es muy importante, pero ya empezamos a ver diferentes tonos, como lo estamos viendo en este momento, y que ya empiezan a resaltar. La técnica que nosotros estamos utilizando en este momento son técnicas intrínsecas, ¿cierto? Estamos caracterizando casi que también de adentro hacia afuera, y que lo más importante que nosotros necesitamos hacer en este momento es empezar a buscar que esa transición, porque aquí es donde más se utiliza los colores o cambios de color con respecto a lo que ya hemos puesto, sea de algo natural, así como lo estamos viendo en este momento. Entonces, básicamente esa transición, como les decía, la logramos sacar con una mezcla entre primero un Meharry, poco a poco, aleatoriamente, no efecto bandera, y un color liso BR5, ¿ok? Y vamos hidratando. Esa es la parte más importante. En la caracterización de prótesis en la zona posterior es normal encontrarnos pacientes donde se les resalta un poquito más esas zonas rojas. Para ello, como lo estamos viendo en este momento, vamos a tomar una mezcla, o sea, podemos hacer mezclas, o podemos tomar el rojo B51 y lo vamos a ir agregando y lo vamos a ir mezclando, ya sea con el liso Meharry o con el liso o el rosado liso BR5, y vamos agregando en esta parte. Y luego ya con el color BR5 vamos agregando de tal forma que empecemos ya a darle más transición de color a esa zona de fondo de surco. Como lo estamos viendo en este momento, ya empezamos a ver muchos colores en nuestra caracterización, muchos colores que realmente ya empiezan a darle forma a esa parte, llamémoslo, natural de lo que queremos, y que hoy pues ya gracias al kit de caracterización Veracril Opticril hemos podido lograrlo hacer. En esta parte yo le resalto mucho al kit de caracterización que sus 8 colores están desarrollados de la mejor manera.
No solamente quiere decir que vamos a tener 8 colores. Normalmente yo puedo hacer mezclas entre un color y otro color y vamos a obtener otro color adicional. Básicamente tú puedes de 8 colores sacar 15 o 16 colores fácilmente haciendo mezclas entre los diferentes colores que tenemos. Por último, en esa parte vestibular ya empezamos a verificar cada una de esas zonas que ya hemos caracterizado, empezamos a mirar qué tan claro está nuestro, llamémoslo, nuestro mapa desde la parte vestibular, ahí empezamos a mirar, y si ya es necesidad también del paciente, pues vamos a empezar a caracterizar todo lo que es la parte del paladar, ¿cierto? Todo lo que es la parte bóveda palatina y todo esto. Pero antes de pasar a ese punto, vamos a tomar nuevamente el color liso rosa plano, el primero que tomamos para hacer la encía libre, y sobre cada una de las raíces de los dientes donde supuestamente va el festón, vamos a agregar una pequeña cantidad de ese color liso rosa plano, que es el más claro que tenemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en ese momento? Estamos resaltando mucho más el color de lo que vendría siendo esa parte de la encía, del festón, que queremos siempre ver mucho más clarito en nuestras prótesis. Vamos al lado contrario, miren lo que estamos viendo en este momento, que es básicamente una pequeña porción en una buena cantidad, no algo pequeño, sino en una buena cantidad, solo y exclusivamente en la parte donde queremos resaltar, vuelvo y reitero, la raíz del diente, ¿cierto? Y vamos simplemente hidratando con monómero hasta generar pues obviamente una parte pues mucho más natural. Y ahí casi que estaríamos ya finalizando todo lo que es la parte de esa caracterización vestibular de mi prótesis. Es importante hacer algo. Es importante decir que esto no es una camisa de fuerza, esto no es algo que se tenga que hacer de esa manera. Esa es una de las tantas formas para poder caracterizar una prótesis. Ya nosotros empezamos a identificar qué necesitamos, qué colores vamos a tener claros en nuestro paciente, y es por eso que ya partiendo de esta parte vestibular miramos en la parte palatina qué vamos a utilizar. También necesitamos foto del paciente, de su paladar, para mirar qué características o qué zonas vamos a tener claras. Para ello, en este caso, vamos a empezar, para este paciente vamos a utilizar un color que es el Meharry, que es el de la tonalidad lila, como azuloso. Vamos a agregarle un poquito Meharry con una mezcla entre Meharry y el liso B. Vamos mezclando suavemente y así vamos también resaltando con el liso rosa plano todo lo que es la parte del rafe medio palatino. Gracias a ese rafe medio palatino también vamos a poder resaltar mucho más el paladar de la prótesis, y ahora en este momento con el color ya sea original o con el color puede ser también el mismo Meharry, podemos agregarle una pequeña cantidad a las crestas de las arrugas palatinas del paciente, y de esta forma vamos a darle vamos a resaltar mucho más la parte de color en el paladar del paciente. Luego vuelvo y tomamos el Meharry y vamos ya a agregarlo de una forma aleatoria, así como lo estamos viendo. Puede que en algunas zonas no entre o no caiga de ese color, pero esa es la idea. La idea es tomar después otro color que puede ser, no sé, el liso B en este caso, que es el que vamos a tomar en este momento, liso B, y con el liso B vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a hacer algo aleatorio. Recordemos que el liso B tiene una tonalidad como entre ese amarillo y ese azul, y procedemos a hidratar nuevamente. Esto es un proceso que realmente es muy bonito, porque gracias a la cantidad de colores que podemos tener en el kit de caracterización, nosotros vamos a tener grandes alternativas de manipulación. En este caso vamos a utilizar también, y ahí sí se lo recomiendo, el original. El original es un color que le va a dar mucha transición al color
con respecto a lo que nosotros veníamos haciendo. Miren que en vestibular también coloqué mucho esa parte del original, y el original me va a dar ese equilibrio original, que realmente original, algunas personas lo mencionan así, y vamos a generar mucha más transición de color. Importante de este proceso, estar pendiente que como ya la parte vestibular no la estamos en este momento caracterizando, muy posiblemente la resina acrílica se le va evaporando el monómero, y gracias a esto pues vamos a perder muchas características de nuestra resina acrílica. Es por eso que es importante nosotros en este momento estar claros en estar poco a poco hidratando esa superficie de resina acrílica para no tener zonas, llamémoslo así, blancas o algo. Puede ocurrir que las zonas blancas se vean, pero como es un producto que está completamente desarrollado para este uso, si la resina acrílica se empieza a colocar blanca, simplemente hidratas un poco, como lo estamos viendo en este momento, que es natural porque el monómero, como vuelvo y reitero, el monómero se evapora, que lo que debemos hacer es esto, ¿vale? Es importante, es muy importante esta parte. Y ya luego de esto pues procedemos a todo lo que es la parte de la preparación de la resina acrílica. Bueno, ya para la parte de la preparación de la resina acrílica es importante tener claro estos tips de preparación de nuestra resina acrílica. Vamos a preparar en unidad de volumen y vamos a preparar de la siguiente forma. Vamos a tomar 3 partes de polímero y vamos a tomar una parte de monómero. Este punto es crítico en cualquier tipo de trabajo en un laboratorio, no solo para caracterizar una prótesis, así sea para una prótesis monocromática. Siempre debemos respetar las proporciones que nos indica la casa fabricante, que en este caso New Aesthetic nos dice o nos aconseja que para el uso de la resina acrílica Veracryl o Opticryl tengamos claro estas proporciones. Recordemos, 3 partes de polímero por una parte de monómero. Para este caso, como la prótesis siempre era un poquito grande, utilicé 10 de monómero, que en este caso vamos a verter primero el monómero en un recipiente adecuado, y utilicé 30 de polímero. Voy mezclando poco a poco el polímero en el monómero y lo voy mezclando en forma de cruz. Esto es importante para garantizar que cada una de esas perlas del polímero se humecte adecuadamente con nuestro monómero y podamos tener un correcto, llamémoslo así, producto, una resina acrílica ideal para poder generar un correcto trabajo con nuestro kit de caracterización. Mezclamos en forma de cruz. Miren esto que es importante. Esto es otro tip. Muchas veces en el laboratorio, ¿qué haríamos cuando vemos esto? Agregamos más monómero. No. Cuando se ha mezclado, miren lo que pasa. El material, después de unos 40 segundos, si se ha tomado correctamente las medidas, el material se hidrata completamente, se homogeniza y obtenemos correctamente una mezcla. Para la preparación o para la llevada del emuflado de la resina acrílica o el empaquetado en la mufla, se recomienda que sea en una etapa filamentosa para trabajar por la técnica microondas, y nos sirve mucho más porque como tenemos ya un material que estaba ya puesto sobre la mufla, al estar en etapa filamentosa no vamos a desplazar los colores que ya habíamos puesto. Si lo tuviéramos o lo colocamos en etapa plástica, desplazaríamos todos los colores. Entonces este punto es muy crítico. Y luego en este momento llevamos nuestra mufla, así como lo tenemos, a la prensa. Lo vamos a llevar a la prensa, y en la prensa es donde pues realmente vamos a empezar a hacer el correcto prensado de nuestra mufla. Para el proceso de polimerización vamos a utilizar en este caso la polimerización por técnica de microondas. La técnica de microondas consiste en generar calor dentro de la resina acrílica a través de ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas se van a poder brindar o se van a poder generar gracias a un magnetrón, que es el que realmente
tiene el microondas y va a generar pues esa parte de calentamiento en la resina acrílica. Básicamente en el mundo de la parte de prostodoncia siempre ha existido esa duda o esa inquietud con respecto a la técnica de polimerización por microondas. Hemos estado acostumbrados a ver técnicas de polimerización de 8 horas, de 6 horas, de 5, de 4 horas, de 2, cuando es por la técnica convencional en baño termostatado. Con la técnica de microondas ha existido ese cierto temor con respecto a, es una técnica muy rápida. Yo me he encontrado con muchas personas que me han dicho, Daniel, no sé qué tan bueno sea la técnica, no sé qué es lo que realmente está ocurriendo, pero realmente estoy teniendo problemas, no sé, con el microondas, y ahí hay muchas variables que hay que entrar a identificar por la técnica de microondas. Básicamente la técnica de microondas, como es a 4 minutos, existe un cierto temor con respecto a otras técnicas que tenemos en el mercado. Yo en este momento les puedo decir, podemos estar tranquilos en el uso de la técnica por microondas. Resulta que la técnica por polimerización en microondas básicamente funciona de la siguiente manera. El magnetrón va a generar unas ondas electromagnéticas, que esas ondas electromagnéticas lo que van a hacer es generar unas intercolisiones moleculares en la resina acrílica, en la estructura química, que esto lo que va a generar es una polimerización o una aceleración mucho más rápida, valga la redundancia, de ese tema de la exotermia que va a existir ahí en esa cadena polimérica. Por eso podemos hacerla en 4 minutos. Nosotros como compañía, New Aesthetic, tiene un respaldo de calidad bajo la norma ISO 27795, en donde garantizamos que con la técnica de microondas o la técnica convencional, nuestra resina acrílica Veracril u Opticril va a estar en óptimas condiciones de calidad y vas a poder trabajar correctamente de ambas maneras, ¿cierto? Entonces, cabe resaltar que no tenemos por qué tener miedo. Es una técnica completamente abierta y es una técnica que a hoy mi llamado es verla como la técnica que nos va a optimizar el tiempo en el laboratorio. Yo siempre he hecho la siguiente comparación. Los que trabajamos o en algún momento hemos trabajado con la técnica convencional por baño termostático, nos hemos encontrado con una realidad. Muy poco respetamos la curva de temperatura, o en el caso mío hace muchos años atrás, no respetaba la técnica de polimerización de 2 horas, que es lo que normalmente la casa fabricante, que en este caso Veracril u Opticril, me dice que debo cumplir en mi laboratorio para técnica convencional. Casi siempre y todos los laboratorios polimerizan en 1 hora, 40 minutos, 20 minutos, 50 minutos. Y lo que buscamos realmente es tener algo o un proceso completamente estándar. En el proceso de polimerización por microondas, hoy New Aesthetic te brinda la posibilidad de cumplir con todos esos parámetros de calidad que esa norma nos exige, especialmente cantidad de monómero residual, que es lo que a nosotros nos preocuparía en el ámbito que va a ocurrir en la prótesis después que esté en boca del paciente, modo y resistencia o el módulo de flexión o la resistencia a la flexión que va a tener la resina acrílica, y que desde acá les puedo decir, podemos estar completamente tranquilos. Es un proceso que está completamente respaldado a través del grupo de investigación y desarrollo de New Aesthetic, y que día a día se controla gracias a todo ese grupo también que hay detrás de garantía de la calidad en un proceso de laboratorio, pues de análisis del producto y del proceso. Pero también cabe resaltar que esto se puede lograr gracias también a la mufla de microondas, que la mufla de microondas es un complemento también. La mufla de microondas de New Aesthetic es el complemento para nosotros poder tener ese respaldo de calidad con respecto a esta técnica. Bueno, para mí es un placer poder compartir este conocimiento con ustedes, poder estar en este momento con ustedes desde modo virtual. Sé que estos tips, sé que este video podcast ha servido mucho, les va a servir mucho en su laboratorio. Síganos en nuestras redes sociales,
Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web. Ahí van a encontrar múltiples opciones de educación, de video podcast, de podcast en nuestras plataformas de audio como es Spotify, iVoox, Deezer, y que realmente todo este material se ha construido con una finalidad de poder estar mucho más cerca de ustedes, poder realmente compartir nuestro conocimiento, y no solamente en el ámbito desde la parte del laboratorio. Vamos a tener muchos temas más que no se pueden perder, los invito a que estén pendientes y estén ahí. Vamos a tener pronto un video podcast también donde hablaremos de esos errores y soluciones a las manipulaciones o a lo que normalmente pasa en el día a día en el laboratorio frente a todo lo que significa resinas acrílicas o la parte de prótesis. ¿A quién no le ha salido una prótesis con una burbuja, con poros, y nos hemos preguntado esto por qué fue, qué hice mal, qué pasó en el proceso? Todo esto y otros temas más adicionales también, incluso de la parte odontológica, harán parte de este grupo también que vamos a estar compartiendo toda esta información y este conocimiento con ustedes. Me encantó poder estar con ustedes este espacio. Créanme que no va a ser ni la última vez que nos veremos presencialmente, en congresos, en charlas, en este tipo de actividades, y espero que lo puedan replicar, que lo compartan y que nos volvamos cada día más, muchos más expertos en el tema de prostodoncia.